Bueno, gracias a Dios por el testimonio de nuestra hermana Tania. Es una bendición que como iglesia podamos apoyarla en su ministerio en Medio Oriente. Voy a invitarles que puedan abrir sus Biblias allí donde están en Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Primera de Juan capítulo 5 para dar lectura de los versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si pueden acompañarme con sus Biblias allí, podemos todos juntos disfrutar de la lectura de la palabra de Dios. Una de las cosas uno de los principios que se usaron para establecer el canon del Nuevo Testamento era este principio, que a la sola lectura de la palabra de Dios, ésta sea capaz ya de hablar a nuestras mentes y a nuestro espíritu. Por lo tanto, es importante que usted pueda también leer la palabra de Dios, porque la Biblia misma dice que es palabra viva y eficaz la palabra de Dios. Por eso le invito a que usted pueda leer junto conmigo estos dos versículos en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y verso 12, dice de esta manera. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Otra vez. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora es interesante porque los tiempos en los cuales estamos viviendo nos muestran que hay una línea muy delgada entre la vida y la muerte físicamente hablando. Vemos hoy en día cuánto temor existe por la muerte. Parece ser que este concepto ha calado profundamente en los pensamientos y en las emociones del ser humano que se resiste a partir de este mundo. Y por eso vemos todo lo que vemos hoy en día, el sufrimiento que causa cuando una pandemia de tal magnitud como la que estamos viviendo actualmente hace que la vida penda de un hilo, por así decirlo. Y todos pensamos que la pandemia puede alcanzarnos y puede terminar con nuestras vidas físicamente. Bueno, lo que yo tengo que decirles esta tarde es que con pandemia o sin pandemia, la vida siempre estará en las manos de Dios. Por esa razón es que como creyentes, como hijos de Dios, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, vamos sin temor en esta vida. Porque sabemos que nuestra vida, físicamente hablando, no depende de esta pandemia. Depende absolutamente de la voluntad de Dios. Dios cuando quiere llevarnos, nos lleva. Con pandemia o sin pandemia. De allí es que cuando nos centramos nuestros pensamientos en lo que la Escritura enseña acerca del gobierno de Dios sobre toda la creación, es que nos llenamos de temores por todo lo que acontece en el mundo hoy en día. Imaginemos que no hay pandemia. Pero hay tremenda violencia en el mundo. Violencia que también hace que la vida físicamente penda de un hilo. Así que con pandemia o sin pandemia, Dios está en absoluto control de todo. Por lo tanto, la vida físicamente hablando en este mundo depende absolutamente de los designios de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso pensar que la vida empieza aquí y termina aquí es un pensamiento limitado. Es no entender que sencillamente Dios nos ha hecho para trascender la vida físicamente hablando. Así que cuando partimos de este mundo no ha terminado todo. A lo menos así nos refiere la Escritura.
que la Escritura habla de que llegará un momento en que aún los muertos van a resucitar. Había un interés particular por ese tema en una de las iglesias en Asia Menor, la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica acerca de esa realidad. Los creyentes en el primer siglo, los judíos también tenían este concepto bastante claro acerca de que la vida no terminaba aquí en este mundo, sencillamente. Que realmente la vida física tenía su término. Pero no somos solamente materia. La Biblia habla de que tenemos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo queda aquí, por eso en términos bíblicos, la muerte significa separación de la parte material de lo inmaterial. El apóstol Pablo entonces, hablándole a los tesalonicenses, le dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no termina aquí. Sencillamente la existencia física puede tener un término aquí, la existencia del cuerpo. Pero la parte inmaterial trasciende la muerte física. Por eso es que esta tarde, al hablar de vida eterna, yo me quiero referir con este término a la relación que toda persona puede tener con Dios cuando ella o cuando él rinde su vida a Cristo. Vida eterna podemos tener en términos de relación con Dios cuando toda persona ha rendido su vida a Cristo, cuando tú has rendido tu vida a Cristo. Así que vida eterna en términos de comunión con Dios, de relación con Dios. Y trasciende la vida física. Aunque, como hemos leído, habrá un momento en el cual el Señor Jesucristo venga otra vez y todo acabe y resucitaremos. También tendremos cuerpos. No sabemos cómo serán estos, pero la Biblia habla de una resurrección. Por lo tanto, nos preparamos para ese momento, para ese evento. Pero mientras estamos físicamente vivos aquí, se define nuestra estancia o en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. ¿Cómo llegamos a tener vida eterna? Bueno, el texto que hemos leído nos dice, el verso 13, miren lo que dice de 1 de Juan capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Les está escribiendo a creyentes para que tengan la confirmación de que la decisión que tomaron un día de acercarse a Dios les ha dado el privilegio de tener vida eterna. Así que, ¿cómo llego a tener vida eterna? La respuesta es creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Cuando uno mira el libro de Efesios, la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida eterna cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida eterna. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Creyendo en Cristo. A lo menos dos cosas significa eso. En primer lugar, recuerden que Cristo hablaba acerca del arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando uno mira
el Evangelio de Marcos y mira el mensaje que Cristo predicaba, el mismo mensaje que Juan el Bautista predicaba, pero Cristo decía lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Dos cosas fundamentales que nos llevan a tener vida eterna: arrepentimiento y creer en Cristo. Arrepentimiento, en primer lugar, significa que si yo estoy yendo en una dirección y la dirección que el ser humano va, la dirección en la que el mundo va, es alejándose de Dios, es yendo en un camino distinto al que Dios ha trazado para el ser humano, es yendo en contra de todo lo que Dios ha establecido para el ser humano. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de dar la vuelta, un giro de 180 grados, para volver otra vez en línea recta, para ir hacia Dios. Arrepentimiento entonces significa, en primer lugar, reconocer que somos pecadores. Así que arrepentimiento tiene esa primera connotación de reconocer de que somos pecadores. Sí, porque el apóstol Pablo dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso habla entonces de nuestra condición sin Dios. Es la condición en la que todo ser humano viene a este mundo, muertos en sus delitos y pecados. Esa palabra pecado se traduce como errar en el blanco. La idea es que Dios tiene principios establecidos en su palabra en los cuales el ser humano debe caminar, pero el ser humano no llega a esa medida que Dios ha dado. Y vive como quiere, como se le da la gana. Podemos tomar la figura también de un pool, aquellos que lanzan flechas y que quieren darle al centro del pool y no lo das y vas por un lado o por otro lado, pero no aciertas en el centro. Y la idea es esa con la idea de pecado. No damos con la voluntad de Dios, mucho menos caminamos conforme a la voluntad de Dios. Así que arrepentimiento, en primer lugar, tiene que ver con reconocer que somos pecadores. Así también lo dice Isaías 59:2. Dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Así que arrepentimiento tiene que ver, en primer lugar, con reconocer que somos pecadores. Bueno, Tanya Cusi tuvo que pasar por ese proceso también. Tuvo que, al momento de escuchar la palabra, seguramente que también tuvo que reconocer que estaba lejos de Dios, como ella lo ha dicho, como ella lo ha mencionado. Estaba llena de amargura, llena de resentimiento, llena de cuestionamientos, preguntándole a Dios: ¿por qué tuve que nacer en esta familia? Reconocer que somos pecadores entonces. En segundo lugar, tenemos que reconocer que estamos lejos de Dios. Sí, cuando uno mira también la misma carta del apóstol Pablo, escrita a los Efesios, también nos habla de ese estado de lejanía de Dios. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, os dio vida juntamente con Cristo. Así que estamos lejos de Dios a causa del pecado. Romanos capítulo 3 y el verso 23 también habla de esa lejanía a consecuencia del pecado que el ser humano tiene con Dios. Cuando uno mira este capítulo 3 del libro de Romanos, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, no algunos, todos estamos en la misma condición. Eso lo dice también el capítulo 1 de Romanos. También habla de esa condición generalizada de todo ser humano, que todo ser humano está lejos de Dios. Capítulo 3, cuando dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno.
Y concuerda con lo que dice más adelante el verso 23, por cuanto todos pecaron, están lejos de la presencia de Dios. Así que tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que estamos lejos de la presencia de Dios. Tenemos que reconocer también que merecemos ser condenados por nuestra condición de pecado. Así dice también Romanos 6:23. Cuando uno mira este verso, dice la primera parte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Muerte en términos de qué? Muerte en términos de estar sin comunión con Dios, sin tener una relación personal con Dios, sin tener entendimiento de las cosas de Dios, como ahora el mundo está delante de Dios. Como Pablo ha dicho, muertos en sus delitos y pecados, muertos, separados, sin entendimiento de Dios. Esa es la condición del ser humano. Por eso vemos sus reacciones. Por eso vemos que cuando alguien quiere hacer algo bueno, entre comillas, bueno, algo loable, porque todavía queda algo de la desfigurada imagen de Dios en el ser humano, como dice Génesis, a imagen y semejanza de Dios, Dios creó al hombre. Y algo todavía queda de esa imagen, por algo podemos ver gestos de bondad, algunos gestos de bondad en algunos seres humanos en el mundo, aún sin conocer a Dios. Pero hemos escuchado esta mañana el mensaje que el pastor Alex nos predicaba acerca de este hombre que, queriendo identificarse con las necesidades que hay en la población de oxígeno y quiere vender el oxígeno a un precio que todos puedan acceder, pero recibe amenazas que hace que él pueda mandar a su familia fuera del país. El mundo está lleno de acciones así, que nos hacen ver lo que es la condición del ser humano, la condición de su ser interior. El Señor Jesús hablaba de que los malos pensamientos, las ideas malas, vienen de adentro. No lo que está afuera contamina, sino lo que sale del hombre contamina lo que está alrededor suyo. Oh, mis hermanos, ¿creen ustedes que aquellos centros de asistencia de salud, las grandes clínicas, creen que hacen todo lo que hacen por amor al prójimo? No, ustedes han visto, todos hemos visto las facturas exorbitantes que muchas familias han tenido que vender sus casas, han tenido que vender sus propiedades, tratando de salvar físicamente la vida de un ser querido, pero han terminado perdiéndolo todo. Hay muchos que a consecuencia de esto que está aconteciendo en el mundo se han llenado sus bolsillos, no han tenido ningún tipo de compasión con su prójimo. Ahora ellos piensan que han burlado a Dios. Ahora ellos piensan que se han librado de la justicia de Dios. Mentira. Para nada. Como David nos muestra en los Salmos, llegará un momento que de repente, aunque nosotros habíamos pasado de este mundo, pero Dios no tomará por inocente al que es culpable. Culpable de haber lucrado con la miseria de aquellos que estaban buscando una ayuda. Ahora sí agradecemos por las vacunas que han llegado. Y uno pudiera sentir en ello la esperanza de que podríamos ser inmunizados. Realmente no habría de qué alegrarse mucho. Porque cuando yo veo a un médico alegrarse por ser inmunizado, yo pienso que ese médico no tiene empatía con la mayoría de personas que tiene que esperar, quién sabe hasta el próximo año también, para inmunizarse. Quién sabe la actitud correcta debería ser cuando uno recibe la vacuna, podría ser. Yo quisiera que todos, al mismo tiempo también, tuviéramos la misma oportunidad de acceder a esta vacuna. Ahí nos damos cuenta cuán egocéntricos somos o cuán egocéntrico es el ser humano. Porque está pensando solo en sí mismo. Oh, hermanos, nadie quiere meterse en la política porque eso no tiene nada que ver con
lo que es nuestra responsabilidad como pastores de compartir la palabra. Pero lo que vemos en el mundo, lo que vemos que está pasando en nuestro país, nos hace que tengamos que clamar a Dios para que nos dé sabiduría para poder elegir nuestras próximas autoridades cuando llegue el momento de elegirlas. Pero vemos todo lo que pasa alrededor nuestro, el sufrimiento que hay, y nos deja ver lo que acabamos de decir. El hombre tiene que arrepentirse de su condición de pecado. El hombre tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que está lejos de Dios y tiene que reconocer que merece ser condenado por Dios. Así lo dice la Escritura. Pero estamos hablando de vida eterna. Así que creer en Cristo pasa en primer lugar por arrepentirnos. Pero en segundo lugar tiene que ver con recibir a Cristo como nuestro Salvador. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque así lo dice el verso 12 de Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y tener al Hijo significa creer en Él. Creer en Él. Recibirle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es la única manera de poder tener comunión con Dios. Es la única manera de tener una relación personal con Dios. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le decía: Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Jesús mismo, en la oración que él hace en Juan capítulo 17. Miren lo que dice en Juan 17 y el verso 3. Escuchen lo que dice el mismo Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para conocer a Dios, Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que tiene al Hijo, tiene también la vida. Así que necesitas rendir tu vida a Cristo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan y el verso 36 dice lo siguiente. Capítulo 3 y verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, mientras tú no has rendido tu vida a Cristo, mientras tú no has entregado tu vida a Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Por eso tanto temor, por eso los llantos, por eso la agonía, porque el mundo sin Cristo no tiene esperanza. La gente ve la vida como la vida terrenal, físicamente hablando, y cuando ve que se le escapa, que se le está yendo, se rehúsa porque no tiene mayor esperanza que su vida física. Mientras que Dios nos está ofreciendo vida eterna en términos de relación con Él, de cercanía con Él, en términos de tener comunión con Él. Y aun si muriéramos físicamente, hemos leído al comenzar que habrá un día en que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una resurrección. Así que tienes que rendir tu vida a Cristo. Juan 1:12 nos habla de ese creer en Cristo, de recibirle a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda que el mismo Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Eso significa que no tendremos dificultades? ¿Significa que no enfrentaremos la muerte físicamente hablando? No. Significa que tendremos gozo, paz, aún en medio de las adversidades, porque tenemos a un Dios personal en nuestras vidas. Tenemos comunión con Dios, tenemos una relación con Dios, y eso nos hace tener el amor de Dios que echa fuera todo temor, como dice también Primera de Juan, hablando del amor perfecto de Dios en nuestras vidas.
Es momento de hacer un alto en nuestras vidas. Es momento de rendir nuestras vidas a Cristo. La muerte física va a llegar, pero no tienes que tener temor, porque la vida trasciende la existencia física. Y habrá un día en que todos resucitaremos. Como la Biblia dice, algunos para estar con Dios en su presencia y otros para estar en condenación eterna, como dice la Escritura. La Escritura dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no rindieron su vida a Cristo. Como hemos leído en Juan 3:36, la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado el amor de Dios, que han rechazado la vida eterna que Dios ofrece en Cristo Jesús. ¿Qué harás tú esta tarde? ¿Qué le dirás a Dios? ¿Lo vas a rechazar como siempre lo has hecho? ¿O ha llegado el momento de que le abras tu corazón y dejes que Él venga a morar a ti en la presencia o en la persona de su Espíritu Santo? ¿Qué harás esta tarde? Tania escogió lo mejor. Tania fue responsable al escuchar la palabra, al ver que Dios hacía caminos nuevos donde no lo hay. Estaba diciéndole, tú tienes la oportunidad de tener una nueva vida. Y ella la tomó. ¿Qué harás tú? ¿Tomarás esta oportunidad esta tarde? ¿Le entregarás tu vida a Cristo? Para que comiences a disfrutar de la vida eterna que hay en Dios. Para que comiences a disfrutar de ese Dios personal que nos habla la Biblia. Para que comiences a disfrutar de comunión con Dios. Para que tú cada día que abras tus ojos, esperanza tengas en tu corazón. Permíteme orar. Pedir que Dios toque nuestras mentes, que Dios toque nuestras emociones, que toque nuestros deseos y permita que su Espíritu Santo quebrante nuestro corazón y podamos rendir nuestras vidas a Él. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que tú hagas tu obra, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Y que permita, Señor, que todos aquellos que nos están escuchando esta tarde vean la realidad de su corazón, su alejamiento de Dios, su estado de condenación, y puedan ver la gracia y la misericordia de Dios para ofrecernos vida eterna, esa vida que se describe como vida en abundancia. Por favor, Padre, toca, Señor, los pensamientos, toca los deseos y las emociones de aquellos que nos están escuchando. Quebranta sus corazones y permite que rindan sus vidas a ti. Si hay algunas personas que están haciendo esta decisión, tomando esta decisión, la palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo te doy gracias, Padre, por nuestras vidas, por habernos dado la oportunidad de conocerte, y te doy gracias también por aquellos que esta tarde están rindiendo su vida a ti. Les has dado la oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a escuchar una alabanza más.